Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya sé que el periodo que debería corresponder según el título son los 40 años ininterrumpidos de democracia desde 1983, pero es mi responsabilidad contextualizar e historizar, y para eso los periodos tienen antecedentes, y el antecedente es la terrible dictadura cívico-militar genocida que comienza el 24 de marzo de 1976, y me parece indispensable para ello. Los que no lo consiguen por YouTube me lo piden y se los mando. Vean el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, donde describe la base del modelo económico de la dictadura del 76 al 83, del menemismo de 1989 hasta el 2001, que también incluye la presidencia de la Rúa, y de Macri, y también de las propuestas explícitas. Esto es una, podría además decir, es una derrota, bueno, no es para reír, es para llorar, ¿no? Pero es una derrota cultural transitoria, porque se va a recuperar, porque somos argentinos. Pero es una transitoria derrota cultural del pueblo argentino que admitimos como conjunto, que haya algunos que proponen el mismo modelo económico para un posible periodo que no va a ser, pero bueno, en la voz de algunos candidatos como Milei, Bullrich, Larreta o Macri, posibles candidatos, está el mismo modelo económico. Pero yo diría, porque muchos que piensan que es lo nuevo, la antipolítica. Milei dice, no, yo no soy político, dice. Bueno, si no sos político, andá a dar clase a la Universidad de Belgrano, de donde sos graduado, y no hagas política fuera del aula de la facultad donde fuiste graduado, ¿no es cierto? Pero el modelo económico está claro ahí, y por eso lo voy a recordar. Me parece muy importante para entender en términos de riqueza, trabajo e ingresos, ¿no? La evolución de estas tres variables. Me parece importante recordar cuál fue el plan económico de la dictadura. Y en eso, que si no lo encuentran por YouTube, me lo piden y se los mando, de José Alfredo Martínez de Hoz, del 2 de abril de 1976, está explicado. Ahora vienen reformas profundas. No lo recuerdo literal con las palabras de él exactamente. Puede ser que mezcle un poco de palabras de Milei con Macri, con Martínez de Hoz, con Bullrich. Al fin de cuentas es lo mismo en términos de modelo económico, ¿no? Pero decía, vamos a ir a un modelo que va a liberar, ¿no? Que propone la libertad, más o menos, fíjense que más o menos lo mismo, ¿no? Libertad, liberación del sector externo, liberación de las exportaciones, liberación de las importaciones, o sea, apertura indiscriminada de las importaciones, liberación del dólar, ¿no? Que le faltaba decir, vamos a liberar el cepo de... Bueno, le faltaba decir eso, ¿no? Liberación del dólar, o sea, liberación del mercado, que eso significa bicicleta financiera, que voy a explicar un poquitito. Y también dijo privatizaciones. Bueno, la desfinanciación de las empresas de servicios del Estado comienza con la dictadura cívico-militar genocida, ¿no? Así, no fue un invento de Menem, que de pronto Menem agarró la presidencia y dijo, bueno, sí, como Magneto me dijo que hay que privatizar, vamos a privatizar todo aquello ¿cómo era? Es decir, es estatal, va a ser privado.
No por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad, todo aquello que pueda ser privatizado, será privatizado. No me acuerdo exacto las palabras, pero bueno. Todo aquello que deba ser estatal será privatizado. Algo así, todo aquello que pueda ser estatal deberá ser privatizado. Bueno, bueno, eso empieza con la desfinanciación planificada desde la dictadura cívico-militar genocida. Eso, bueno, continúa con el gobierno de Alfonsín, ahí ya me estoy metiendo, pero fíjense que en realidad todavía no empecé a hablar del periodo de los 40 años de democracia y ya hablé de la mitad, ¿no? Porque ya hablé de la mitad. De la mitad de los 40 años de democracia ya hablé citando a José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso me pareció importante partir de ahí, ¿no? Porque además, algo que nos somete en este momento, que es el endeudamiento externo y el regreso al Fondo Monetario Internacional, tiene su origen pesado allí, ¿no? Porque la deuda externa de la Argentina, lo digo redondeado, porque si no, los números a veces, bueno, a veces me dicen que es al revés, ¿no? Da un número específico, porque si no, bueno, más o menos la deuda externa argentina, cuando comienza la dictadura cívico-militar genocida en 1983, era de 7.000 millones de dólares. Al finalizar la dictadura, bueno, también hay una historia posterior, cuando el gobierno de Alfonsín acepta cosas que no debería haber aceptado. Bueno, 45.000 millones de dólares, es decir, se multiplicó casi por 7. Se me hace una asociación mental, no lo tenía planificado decir, pido disculpas, pero por 7 también se multiplicaron las cantidad de empresas del grupo Macri. Bueno, no tenía planificado decirlo, pero lo dije, bueno. Bueno, eso, digamos, ahora, ¿qué pasó con el plan económico de la dictadura? La apertura indiscriminada de las importaciones, que fue algo que Perón había dicho, cuando Perón habla de las dificultades que tenía la Argentina para aplicar la financiación del primer plan quinquenal en 1946, le decía, tenemos casi 1 millón de desocupados. ¿Cómo puede ser que en un país que está todo por hacerse, haya casi 1 millón de personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Pero claro, no se podía financiar. Entre otras cuestiones, Perón lo había dicho de aquel momento, porque entre otras cosas las importaciones no estaban controladas, entonces se importaba de todo. ¿Y cuál es el problema de que se importe de todo? Acá no estoy hablando solamente de lo anterior a 1946, estoy hablando de lo anterior a 1946, estoy hablando de lo que hizo la dictadura, estoy hablando de lo que hizo el menemismo, estoy hablando de lo que hizo Macri, estoy hablando de lo que proponen Bullrich, Milei, Larreta, ¿no? O sea, estoy hablando de toda la historia. ¿Qué significa que haya libertad absoluta de las importaciones? Significa, por un lado, que la industria argentina no produce cosas que se producen afuera, entonces no se genera empleo a través de la industria, ¿sí? Y por otro lado, se paga al exterior plata que no debería pagarse al exterior, porque estamos hablando de productos que deberíamos producir nosotros, ¿no es cierto? Entonces, uno de los asuntos clave, fíjense, por eso lo traje hasta las palabras de Perón. Esto fue de 1969, cuando lo entrevistan Yettino y Pino Solana, pero lo explico con tanta claridad, hablando de lo que pasó en 1946, que me parece que abarca toda la historia argentina, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante. Por el tema económico, productivo y generador de empleo, que es clave en todo lo que estamos preocupándonos en este momento, y por otro lado por el asunto financiero, ¿no? Es decir, por el asunto financiero que implica, entre otras cuestiones,
algo que se escucha permanentemente, la restricción externa, ¿no? Se escucha todo el tiempo, la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? La escasez relativa de divisas para afrontar los compromisos externos. Y bueno, si se utilizan los dólares que son ingresos de exportaciones para cualquier cosa, y bueno, no van a alcanzar, porque no son infinitos. O sea, sean muchos o sean pocos, haya un superávit comercial de 10.000 millones de dólares, de 15.000, de 20.000 o de 4.000 millones de dólares, sea lo que sea, son escasos. ¿Está bien? Entonces, hay que aplicarlos a lo que sea necesario, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo necesario? Bueno, yo estoy avanzando por ahí 2 etapas más hacia el futuro, ¿no? Porque primero hay que reconstruir, digamos, lo que han destruido tan eficientemente. Pero, digamos, cuando volviese un problema de restricción externa causado por un avance de la industrialización y del desarrollo, que significa que cuando se avanza en un periodo de industrialización y desarrollo, se necesitan importar cosas cada vez más caras, ¿no es cierto? Estamos hablando de insumos para el desarrollo industrial, maquinaria, tecnología, bienes de capital, es decir, todo eso que implica un gasto de divisas orientado hacia la industrialización y el desarrollo. Pero si nos dedicamos a importar bienes suntuarios y lo que se llama bienes transables, que son bienes que se podría evitar la importación porque podríamos producirlos acá, entonces estamos utilizando divisas para algo que no nos conviene. Y entonces, de pronto, miramos las cuentas, a ver cómo me dio esto. No tengo tanto superávit. Por ahí tengo un déficit. Y bueno, entonces no nos alcanzó la plata y por ahí terminamos o con un endeudamiento o, bueno, hoy en día terminamos, perdón por el desorden cronológico, pero me pareció interesante abrir un poco el escenario de la historia completa, ¿no? Entonces, partimos con el tema de Martínez de Hoz, que da el programa de Bullrich y de Milei, ¿no? Que no van a ganar, pero no importa, es importante que lo tengamos en mente para poder explicarle a todo el mundo de dónde viene ese programa Vendepatria. No es poco académico lo que estoy diciendo, pero me parece que es muy concreto y tiene que ver, ¿no? Porque además el plan de privatizaciones, ¿no? que tiene que ver con lo que estamos atravesando hoy en día. El plan de privatizaciones, que bueno, que se sufrió y se pagó durante mucho tiempo, y ahora incluso estamos escuchando de los juicios de YPF. Bueno, todo eso, ¿qué tiene que ver? Con la historia argentina. Es decir, no es que venimos acá y decimos, bueno, vamos a hablar de riqueza, trabajo, ingreso, y no, bueno, todo esto tiene una historia, tiene una causalidad, ¿no? Perón había dicho en un momento, cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Entonces, es importante conocer justamente la historia. Ahora, claro, el tema del endeudamiento externo, del cual hablé, ¿no? Que subió con la dictadura de 7.000 hasta 45.000 millones de dólares. Claro, el gobierno de Alfonsín no pudo revertir la cuestión fiscal y la cuestión del déficit comercial, es decir, había déficit financiero, déficit fiscal, más los levantamientos militares, más bueno, los conflictos que también se habían generado, por un lado, por haberse enfrentado al mismo tiempo a la Nación, a Clarín, al campo, a las corporaciones patronales, a la rural, a Estados Unidos, se le enfrentó a todos al mismo tiempo y no tenía, lamentablemente, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, no tenía el poder suficiente como para poder hacerlo. Y bueno, en términos financieros, no pudo nunca afrontar los compromisos, los vencimientos de deuda, y entonces los intereses de esa deuda externa fueron incrementados de 45.000 a 60.000 millones de dólares. Bueno, ahí viene justamente el periodo
menemista. Y ustedes dicen, y las variables, esta riqueza, trabajo, ingresos, pobreza. Bueno, la pobreza en realidad era marginal en la Argentina en el 76. O sea, éramos un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, sin un pesado endeudamiento, sin problemas de desempleo. Es decir, había problemas, obviamente que había problemas. Desde el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, y Argentina, digamos que tiene problemas, ¿no? O sea, eso es obvio. Pero no lo eran significativos en términos de pobreza, en términos de concentración de ingresos. Bueno, la pobreza, que era marginal, más o menos estaba cerca de un 5%, en el 2001, o sea, luego de todo un periodo prolongado, ¿no? Luego de todo un periodo muy prolongado de destrucción de la industria, del empleo, que incluye extranjerización y concentración, algo novedoso, algo que trajo el neoliberalismo, que tuvo tres tiempos, ¿no? Para jugar un poco con el título del libro que escribió Macri, que le escribieron, que le escribieron a Macri, claro, ¿no? A veces uno, que dice el segundo tiempo, ¿no? O sea, bueno, el neoliberalismo, la verdad que tuvo hasta ahora 3 tiempos. El primer tiempo fue la dictadura, el segundo tiempo fue el menemismo, que incluyó las presidencias de Menem y de la Rúa, comandados ahí con Domingo Felipe Cavallo, y el tercer tiempo del neoliberalismo fue el gobierno de Macri. Bueno, Julián, perdón, si puedes ir redondeando. Dale, gracias. Dale. Entonces, bueno, en definitiva, así voy a lo concreto que tiene que ver con, bueno, son varias, trato de ser concreto en todo, pero bueno, en definitiva, miren, la Argentina, luego del periodo de recuperación del kirchnerismo, que duró del 2003 al 2015, que implicó la derogación de la ley de flexibilización laboral, puesta por Menem, que incluyó la vuelta de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que no existían desde 1976. ¿No es cierto? La legislación peronista. O sea que un trabajador que trabaja 50 semanas al año porque se toma 2 de vacaciones, en vez de cobrar 50, ¿no? Regido por una lógica de productividad específica, bueno, que se calcula, ¿no? Qué sé yo, uno hace la cuenta, bueno. En vez de cobrar 50 semanas, cobra 56, porque cobra 2 semanas, 52 por las vacaciones pagas y 4 más por el sueldo no complementario que se llama aguinaldo, ¿no? Bueno, eso lo volvió a poner Néstor Kirchner apenas asumió. Se volvieron a recuperar empresas de servicios que habían sido privatizadas. Eso significa menor pérdida por retiro de utilidades de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Porque ahora nos vienen con ese cuento, ¿no? De las privatizaciones, ¿no? Porque las empresas del Estado son ineficientes. Que habría que explicarlo en profundidad, ¿no? Pero, digamos, en la época cuando empieza el gobierno de Menem, y puede ser que no funcionaba nada, no andaba la luz, no andaba el gas, no andaba el teléfono, pero la verdad que en este momento, bueno, sacando el tema de la luz, pero justamente, claro, la luz para privatizada, ¿no? Me equivoco, bueno, perdón, pero lo que es del Estado, la verdad que YPF ha tenido superávit récord. Aerolíneas Argentinas, no solo que ha recuperado en términos financieros, porque ya no se sacan, ya no retiran en términos de utilidad de las empresas extranjeras operando en el país, porque es una empresa nacional. Además se han recuperado no solo todas las rutas de cabotaje, o casi todas, sino también rutas externas, lo cual significa, en vez de pérdida de divisas, ingreso de divisas. Toda esa cuenta no la hacen, ¿no? Y sin embargo dicen, no, la fórmula es privatizar. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Bueno, el periodo kirchnerista, y ahí termino así, el periodo kirchnerista, luego de varias cuestiones que ha desarrollado, entre otras que me parece clave para esta presentación, es que la clave, el lema del periodo kirchnerista fue distribuir para crecer. No fue crecer y luego distribuir, fue distribuir para crecer, ¿no es cierto? Bueno, ha conseguido que las jubilaciones
mínimas y el sueldo mínimo, no se rían, por favor, pero la canasta básica en el 2015 era de 4.000 pesos, no se rieron bien, me están atendiendo, 4.000 pesos era, ¿no? Hoy es 180.000 pesos, era 4.000 pesos. La jubilación mínima era 5.000 pesos, es decir, alcanzaba para pagar una canasta básica y cuarto. Después de la destrucción del menemismo, que volvió a aplicar el mismo modelo que José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Inclusive la desfinanciación de las empresas del Estado, hay un tema con aerolíneas también, etcétera, no me quiero extender ahí, más este gobierno que no ha tenido esa premisa de distribuir para crecer, sino que pareció como que fue al revés, que ha conseguido crecer, pero no distribuyó, a pesar que mejoró el nivel de empleo, eso es innegable, y estamos agradecidos, eso está claro, ¿no? Bueno, pero hoy en día la canasta básica está en cerca de 180.000 pesos y la jubilación mínima, contando el bono y todo eso, está en cerca de 80 y pico de mil pesos, está en la mitad, ¿no es cierto? Más o menos en la misma relación que había dejado el gobierno de Macri. Bueno, me parece que esto es lo fundamental que debemos atender para poder pensar en el futuro y hablar con todos aquellos que vienen repitiendo, ¿no? Las mentiras, los engaños, etcétera, de Milei, de Bullrich o de Larreta, explicarles todas estas cosas. Así que bueno, agradezco por el tiempo. Gracias, bueno. Julián, muchas gracias. Bueno, les pedí un par de minutitos, porque me pareció, mientras hablaban Guillermo y Clara, un par de cuestiones que me parecen centrales, incluso utilizando terminología que por ahí no es tan amiga nuestra, pero hay que usarla, ¿no? El tema de libertad, ¿no? Guillermo hablaba del tema de los mercados. Y cuando se habla de libertad, vieron que la libertad de los mercados, tenemos que ser todos libres, porque si somos todos libres, entonces la competencia... Bueno, cuando hay libertad en una relación entre un poderoso y un no poderoso, o más bien entre un poderoso y un grupo de no poderosos, lo que pasa cuando hay libertad es el ejercicio del abuso de ese poder o de esa posición dominante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy se está hablando mucho del tema de la inteligencia artificial y de cómo los datos pueden circular muy fácilmente, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no lo usamos? Es decir, ¿por qué no utilizamos todas las tecnologías? Porque hoy vamos a comprar un producto y de pronto no sabemos, ¿no? Porque si pagamos algo 1.000 pesos, ¿cuánto le quedó al productor de eso? Ah, no, como decía Clara, ¿no? Es decir, acá lo que se está produciendo es una enorme concentración de riqueza en manos de los grandes intermediarios, ¿no? Pues si al productor le quedaron 10, estoy por ahí exagerando, pero no importa, o sea, justamente para que se vea. Si al productor le quedaron 10 y el consumidor pagó 1.000 y los grandes intermediarios se quedaron con todo, entonces ahí lo que hay es una enorme concentración de riqueza. No es un problema de que, como decían los compañeros, no es un problema de la producción de riqueza, es un problema de la concentración de esa riqueza. Así que bueno, ese es un tema que me pareció importante decirlo. Y también puedo decir algo, porque se habla de, bueno, hay que bajar los impuestos. Se dice, no, bueno, mi plan, dice uno de estos, es bajar los impuestos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿No? Porque, es decir, bajar los impuestos. A ver, la presión fiscal en Argentina en realidad no está tan alta, 33% más o menos. En países donde la justicia es mayor, o lo digo en los términos correctos, la injusticia y la inequidad son menores, la presión fiscal es más alta. Es decir, ¿por qué? Porque los estados tienen más plata para resolver los problemas. Presión fiscal significa recaudación tributaria total dividido PBI. Bueno, y los países que tienen mayor inequidad y mayor injusticia tienen una presión fiscal más baja. Pero cuando vienen a decirnos, voy a bajar los impuestos, ¿para quién? Porque bajar los impuestos para los ricos significa que esa presión fiscal, ¿a quién nos cae en la cabeza? A los no ricos.
Si los ricos pagan, entonces con la misma presión fiscal, con la misma presión fiscal, si digamos, los sectores concentradores, ¿no?, pagan más impuestos, entonces esos impuestos, el resto, ¿no?, a los no ricos nos pesa menos sobre la cabeza. Y después, dos cositas breves más. Una que justo que Guillermo lo mencionó, el tema de la fuga de capitales financieros, ¿no es cierto? Una cuestión que nunca se dice de esta forma es: ¿Argentina es acreedor o deudor del mundo? ¿No? Porque, digamos, la deuda externa argentina en este momento, que era en el 2015 70.000 millones de dólares, la deuda externa en moneda extranjera, o sea, el 11% del PBI, éramos un país desendeudado. Lo mismo que cuando decía Clara, es decir, que como en el 76 teníamos apenas 7.000 millones de dólares de deuda externa. Bueno, en el 2015 teníamos 70.000 millones de dólares, con un PBI de 600.000 millones de dólares, era una deuda externa en moneda extranjera de apenas el 11%. Éramos un país desendeudado prácticamente. Y hoy en día tenemos una deuda cercana a los 200.000 millones de dólares. Ahora, la cantidad de dinero de argentinos en el exterior, lo digo sin los cálculos de Guillermo, que son más abruptos todavía, pero más de 400.000 millones de dólares. Es decir, guita de residentes en Argentina escondidos en guaridas fiscales del exterior. Bueno, por eso tuvo el proyecto de ley que creo que el PRO no quiso firmar, ¿no? Claro, armar la ley del fondo para pagarle al fondo, ¿no? Cobrándole impuestos a la guita evadida que no pagó impuestos. Y Cambiemos fue el que dijo, no, eso no lo vamos a acompañar, ¿no? Eso es un tema. Bueno, y para terminar esa cosita, cómo se armó esa bicicleta financiera que funcionó 3 veces en la historia de nuestro país, en los 3 tiempos del neoliberalismo, es decir, con la dictadura, con el menemismo, con el macrismo, que es: dólares que ingresan al país se cambian por pesos, se colocan en herramientas financieras, que pueden ser bonos o pueden ser plazo fijo, depende en cada época. Eso con altísimas tasas de interés, es un monto que se engorda rapidísimamente, vuelve a cambiarse libremente y con total libertad, de nuevo por dólares, y libremente y con total libertad esos dólares se van afuera. Ahora, si entran 100 millones y por cada 100 millones que entran se van 130 millones, ¿eso quién lo paga? Aumento del endeudamiento. Bueno, eso quería complementar lo que dijeron los compañeros.